chicas, a la parte 2 del maquillaje de la Mujer Maravilla en cómic. Si no han visto la parte 1, se los recomiendo demasiado. Se los voy a dejar en la parte de aquí para que puedas saber cómo hice el maquillaje de los ojos. Ya que ahí estoy mostrando la nueva técnica de difuminado de sombras. Y si tú eres nueva en mi canal, mi nombre es Roselyn y soy maquillista profesional aquí en México. Chicas, para este paso voy a estar colocando mucho iluminador dorado en esta zona. Y voy a colocar un poco más de blush. Recuerden, como les mostré en el video de aquí, hacia arriba, para levantar. Y ahora, chicas, en toda esta línea, vamos a colocar un poco de delineador negro. Con un pincel que sea para delinear, que sea muy delgado y con una punta muy fina. Les voy a ir contestando la primera pregunta que me hicieron, que fue: ¿cómo empezaste en el mundo del maquillaje? Ay, chicas, bueno. ¿Quieren la historia larga o corta? O más bien, ¿quieren el chisme largo o el chisme corto? Como sé que les gusta el chisme, entonces voy a comenzar por la historia larga. Cuando yo estaba a punto de graduarme de la preparatoria, pues ya todos sabían qué iban a hacer, qué doctores, qué abogados, qué arquitectos, y yo así como que... ¡Oh, muy bien, sí! Pero yo por dentro tenía muchas ideas de qué será bueno para mí, qué voy a escoger, qué voy a hacer, qué será de mi vida. Entonces tenía yo en la mente muchas cosas, muchas preguntas. Parando el chisme un poco, vamos a colocar un labial rojo y también vamos a ocupar un poco de sombra negra. Ya que tienen los labios de rojo, vamos a comenzar a hacer un degradado colocando primero el negro en las orillas. Voy a desvanecer el tono negro hacia el rojo. Después se me metió la loca idea de que quería estudiar gastronomía, porque yo según quería ser chef, según yo creí que esa era mi carrera, yo creía que iba a ser muy buena para eso y que iba a vivir de la gastronomía, que realmente es algo estupendo. Me encanta mucho la gastronomía, pero no para ejercerla, pero pues en ese tiempo pues yo no sabía. Bueno, pues entonces le dije a mi mamá, a mi papá. La cosa fue que me compraron todo mi kit de cuchillos que, ay no, estaban carísimos. Me compraron mi uniforme, me compraron todo mi kit, todo lo que requiere una persona para estudiar gastronomía, que es una de las carreras muy costosas. Ay, total que me compraron todo. Y al poco tiempo que estuve allí, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Es que no quiero. No soy buena para esto, creo que no es lo mío. Y me salí. Entonces mi mamá así de... Y yo así de... Entonces, pues me metí a otra cosa. Le dije a mi mamá, oye, no, ¿sabes qué? Me encanta la computación, me encanta estar utilizando, pues, computadoras, tecnología, bla, 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 bla. Quiero estudiar informática administrativa. Y también quiero estudiar para maestro de inglés. Pues, me encantan los idiomas, quiero hacerlo. Entonces mi mamá dijo, bueno, está bien. Entonces ya entre mi mamá y mi papá me pagaron mi carrera. Entonces ya cuando estaba a 3 meses de terminar para inglés y a 3 meses de terminar para informática administrativa, pues la niña pues se casa. Ya cuando me casé, pues esa persona me decía, porque yo quería terminar de estudiar, entonces ya no me dejó estudiar, que porque pues las mujeres son para la casa, las mujeres pues deben de cuidar a los hijos, las mujeres son para atender al marido, las mujeres no deben de estudiar, las mujeres no se superan, o sea, un pensamiento machista, pero al mil, ya no terminé de estudiar. Y pues mi mamá, no, pues se enojó, mi papá también, no, pero ¿cómo? Si ya estaba pagada la carrera, ¿qué te pasa? Uno con esa chavita, pues no piensa. Entonces, pues dije, bueno, está bien, sí. Pero bueno, esa es otra historia. Pasó el tiempo, por cierto, vamos a colocar en todo el contorno del labial un tono negro. Esta vez lo voy a hacer con un delineador en gel y con una brocha que sea muy, muy finita. Al final me divorcié y pues ya no sabía ni qué hacer.
quise regresar a estudiar, bueno, no estudiar, a terminar mis carreras, pero no lo pude hacer porque ya cuando llegué a donde las estaba estudiando me dijeron que pues ya había pasado mucho tiempo, que pues obviamente ya no se podía, que tenía que volver a iniciar, entonces no, fue un rollo. Un día iba caminando por la calle, entonces vi una escuela de maquillaje. Entonces, pues ya les dije a mis papás, vi una escuela de maquillaje, escuela. Y pues me gustó, quiero que me inscriban, por favor, miren, les voy a echar ganas. Y dijeron, no, ya no. Mucho tiempo te dimos oportunidad de que te pagamos aquí, te pagamos allá, te pagamos allá, y no quisiste, no aprovechaste la oportunidad. No, que sí, por favor, lo voy a hacer, se lo suplico, se lo suplico. Gracias a que yo pasé por ahí, agradezco mucho el que haya estado caminando en ese momento y pude saber, ay, pues sí es cierto, me gusta el maquillaje, no me había puesto a pensar en eso. Ya después que pasé por ahí, investigué más acerca del maquillaje y todo ese show. Y pues sí, me llevé mi sorpresa de que si era una carrera pues costosa, en la cual se le tenía que invertir equipo, bueno, ya cuando, por ejemplo, ya cuando quieres trabajar tienes que invertir equipo, pero al iniciar, de ley, te dan tus clases y sabes qué, debes de comprar esto y 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 es tu lista, o sea, y dices, ¿Cómo? O sea, ¿cómo pido eso? ¿Cómo se come, no? O sea, ¡ayuda! entonces, pues uno no sabe, o sea, en ese momento cuando uno es inexperto no sabe nada de marcas, nada de calidades, nada de consejos de maquillaje, nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, pero yo les recomiendo, chicas, que cuando vayan iniciando, digo, uno al momento se, se emociona, o sea, ve maquillaje y ¡ah! Pero deben de ver calidades. Por ejemplo, yo en muchos videos les he dicho, por ejemplo, en las clases gratuitas, que por cierto se los coloco acá de una vez, les he comentado de marcas. Hay una marca que está en México que se llama GOK. Es buenísima para poder maquillar profesionalmente, para poder practicar y te da un acabado precioso. Si van iniciando, yo les recomiendo mucho esa marca, inclusive si la trabajan, es fenomenal, o sea, me encanta esa marca, yo la uso, la recomiendo y la trabajo también. Entonces, yo les recomiendo también que si van a estudiar maquillaje, que por cierto aprovecho para decirles que la escuela en la que estudien, aparte de que la deben de escoger súper bien, por favor, debe de darles, aunque sea unos 3 a 4 meses, en las cuales en esos meses les presten el material, porque en esos 4 meses ustedes tienen para poder hacerse de su kit de maquillaje. Porque si las maestras, porque a mí me pasó, me daban mi lista y pues yo decía, bueno, ¿cómo le hago, no? Entonces yo decía, pues, uno que no sabe, pues son como 300 pesos a lo mucho. Pues no, chicas, la lista, aunque estaba, la primer lista me acuerdo que estaba más o menos algo así, tenía como 10 artículos más, ya no me acuerdo, eran como 10 artículos. Y no inventen, me llevé más o menos casi o un poquito pasando de 1,000 pesos mexicanos. No, o sea, en la primer clase, o fue en la segunda clase. La cosa que creo que la primera fue para presentarnos y la segunda ya fue del material. No, chicas, o sea, en verdad, o sea, fue horrible porque todo de trancazo, pues, ¿cómo? ¿Cómo de trancazo puedes ir y comprar una lista y después en la siguiente clase te dan otra lista y en la siguiente clase otra lista? No, chicas, les recomiendo por experiencia propia que en la escuela en la que se vayan a meter, que les den al menos 4 meses, mínimo 3, pero 3 no alcanza, créanme. Al menos 4 meses para poder que ustedes compren maquillaje. Y mientras en esos 4 meses la empresa o la escuela les presta que las brochas, las bases de maquillaje, los blush, los contornos, las sombras, el polvo sellador, todo lo que se requiere para un maquillaje completo. Van a tomar un delineador blanco con un pincel muy pequeñito, una brocha que sea muy pequeña. Tomaré nuevamente el gel negro
en esta zona de aquí. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué fue lo que más te costó en el maquillaje? Ay, pues al ser principiante, chicas, me costaron muchísimo las cejas, en verdad me costaron muchísimo, ya que las hacía luego así, o luego así, o luego muy así, como si una persona estuviera enojada. Pero la cosa es la práctica, créanme que es práctica, y practiquen no solo con ustedes, practiquen con más personas, eso les va a ayudar muchísimo. Voy a colocar otra línea acá. Voy a delinear toda mi ceja de la parte de abajo. ¿Te ha tocado trabajar con alguna cliente exigente y cómo lo has solucionado? Ay, me ha tocado trabajar con muchas clientes exigentes. No tengo como tal la número uno porque pues, son todas, pero pues sí llegan obviamente muy prepotentes y todo ese show, pero pues realmente no es algo que me pueda o me... Ay, pues no, o sea, si una persona sabe, nadie, ninguna persona la va a intimidar. Ay, es que de qué clienta cuento porque tengo muchas experiencias. Bueno, una rápida. Una clienta llegó y, observen, observen. Una clienta llegó y me dijo, necesito una base que no sea comedogénica, que sea hipoalergénica, que tenga tratamiento dentro de ella porque quiero un tratamiento anti-envejecimiento, que sea de mi subtono de piel exacto, de mi tono de piel exacto y aparte deseo que no se sienta pesada en mi piel y que sea especial para piel madura. Claro, venga. Entonces fue que le recomendé una marca y después regresa a verme. Muchas gracias por darme esa base, me encantó, es mi favorita. Y sí, claro que sí, tenías razón, tiene todo lo que pedí, yo lo investigué y yo así como de... ¿No creyó en mí? Pero pues obviamente en ese momento era una clienta que pues yo no conocía, apenas era la primera vez que pues tenía trato con ella y hasta el día de hoy pues se puede decir que es una clienta que pues ha seguido mi trayectoria, que siempre me contrata, me pide muchas sugerencias y es bonito saber cuando tú haces un buen trabajo y sabes, tienes el conocimiento que puedes recomendar y que no te van a reclamar. Eso sí, chicas, les recomiendo mucho, prepárense bien, lean mucho en cuestión de maquillaje, lean ingredientes, para qué sirve, qué contiene, qué plantas contiene, qué puede hacer daño. Todo eso es una carta de recomendación para ustedes, porque si yo le hubiera recomendado una base de maquillaje que no fuera hipoalergénica, imagínense la reacción tan fuerte en su piel que le hubiera provocado solo por vender. Y pues realmente la palabra vender no me gusta. Esa es otra cosa que quiero que conozcan de mí, que no me lo preguntaron, pero quiero que lo sepan. La palabra vender no me gusta. Que me digan, oye, ¿qué crees? Yo estoy vendiendo. Oye, ¿qué crees? Yo vendo. Oye, mira, tengo esto. ¿Cuál quieres que te venda? No me gusta que me vendan, chicas. Que venga una cliente y mira, te vendo, te vendo. O sea, no me gusta vender. Yo lo que hago es recomendar, porque yo le estoy dando un producto que sé que le va a funcionar y no es tanto porque yo quiera venderlo por mi economía, porque quiero tener más dinero. No, quiero que la persona se vaya satisfecha con lo que está comprando porque yo le estoy ayudando. No le estoy vendiendo, le estoy recomendando algo que le va a funcionar. Y ahora en esta parte de aquí van a ser como pequeños pelitos hacia arriba. Pin, 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 pin. También van a hacer lo mismo con la parte de arriba, de aquí hacia acá. La siguiente pregunta. ¿Has pensado en poner tu escuela? Sí, sí lo llegué a pensar como una idea, pues, así de que, ¡fum! Pasó. ¿Ya? Sí he pensado en colocar mi escuela porque veo mucho el que abusan de los alumnos, les quieren sacar hasta lo que no tienen. Es injusto porque yo lo viví, o sea, yo lo pasé. Es muy complicado poder
pagar una carrera tan costosa, porque realmente sí requieres tener unos buenos ahorros para poder pagarla. Y yo veía mucha injusticia, por ejemplo, mis compañeras, yo me acuerdo que tenía compañeras que de plano no podían pagar eso y se salían, pero sí me encantaría poner una escuela de maquillaje, pero una escuela bien de maquillaje, donde enseñe muchas técnicas que yo por la experiencia, no por la escuela, porque aclaro, no por la escuela aprendí, sino por mis medios, por regarla, realmente regándola, cometiendo puro error, fue que empecé a ver, no, entonces no se hace esto, no, entonces no se hace lo demás. Por ejemplo, ustedes sabían que si tienen una base de un subtono rosa y una base de un subtono amarillo, y si yo soy subtono amarillo y me ponen la rosa, ¿me hago gris? O sea, ¿me hago gris? ¿Sabían? No, y eso con el paso del tiempo uno lo tiene que aprender porque las escuelas sí enseñan, pero no enseñan de todo. No enseñan trucos, no enseñan tips, no enseñan técnicas que en la vida real realmente sí ocupas. No te enseñan eso. La piel madura no le enseñan como debe de ser. La piel madura es una de las pieles que más me encanta maquillar. Y eso no aprendí, o sea, fue así como una medio embarradita y así como de, es eso y eso y ya. Y así, ¿cómo? ¿Qué tan difícil es hacer un video? Para esta parte de acá, sí voy a requerir una brocha lengua de gato o una brocha un poquito más gruesecita. Sí es muy complicado siempre y cuando yo los edite, por ejemplo, porque tengo que grabar, editar, publicar, bueno, subirlos. Es que subirlos a YouTube es un proceso largo, porque a veces mis videos, porque el internet no sé qué le pasa, falla cada rato. Entonces hay videos que duran 3 horas en poder hacerse video, 3 horas más en poder subirse a YouTube, más las verificaciones de YouTube de que si cumple con los requisitos, si no estás infringiendo algo y cosas así. Entonces, pues si es tardado, imagínense, la grabación más la edición más esperar a ver que te lo aprueben, pues sí está pesado. ¿Saben qué? Aquí me gustaría colocarle un detallito, algo así. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Miren, aquí vamos a hacer... ¿ven cómo se hunde esta parte? Allí vamos a hacer como contorno con la lengua de gato. Siguiente, aparte del maquillaje, ¿se dedica a otras cosas? ¿Por qué me hablan en usted? Aparte del maquillaje, ¿se dedica a otras cosas? ¿Algún otro tema que le guste aparte del maquillaje? Pues me gusta mucho la natación, pero pues no sería maestra de natación. Ahora van a tomar un pincel con el que estamos delineando todo esto, pero ahora con delineador blanco. Y vamos a colocarlo de la mitad. Vamos a colocar un punto que vendría siendo aquí. ¿Por qué decidió abrir un canal de YouTube para maquillaje? ¿Por qué decidió? ¿Por qué me hablan de usted? Bueno, pues como en YouTube hay más audiencia, quiero llegar a muchas más personas para que yo les pueda enseñar más acerca de maquillaje de lo que yo he adquirido con base a mi experiencia. De acuerdo a todo lo que yo he hecho en cuestión de mis errores, a todas las veces que me he caído y me he levantado, quiero que aprendan de ellas para que no les pase a ustedes. Justamente por eso decidí abrir el canal con mucha ilusión para poder enseñar, aunque también lo hago como pasatiempo. ¿Su familia está de acuerdo con su trabajo del maquillaje o ha tenido contratiempos que la hagan dudar en seguir en el maquillaje o dejarlo? Pues sí, mi familia me apoya muchísimo, mi mamá, mi papá, mi esposo, inclusive mis hijas me apoyan muchísimo. Y realmente yo estoy agradecidísima enormemente, aunque luego soy muy desobediente, porque en cuestión de equipo, en cuestión de iluminación, bueno, todo lo que es equipo, edición y todo lo que se ocupa, maquillaje sobre todo, ya que me gusta el maquillaje, pues bueno, como ustedes lo saben, me gusta un buen maquillaje. Me divorcié pues, de lo que les había comentado, básicamente es historia de horror, después se las comento, pero pues sí, me pude divorciar. Y después pasó tiempo y conocí al que es mi esposo. Y realmente es una persona tan linda, me apoya en todo, o sea, es todo, o sea, ay, no sé cómo explicarlo, es todo. Mis papás
básicamente mi familia ha sido un gran pilar para que yo pueda obtener todo lo necesario, para que yo haya podido estudiar. Han sido un gran pilar en todo, me han sostenido de todo porque, pues como les comento, las cosas no son económicas. La situación del país, bueno, como ya lo saben, actualmente está muy, muy pesada, entonces, pues todo subió, o sea, así, ¡fum!, de trancazo. Y ya las cosas que yo les estoy hablando en, no sé, 3 años, 4 años, que las encontraba en cierto precio, ahorita ya las encuentro, pues, elevadísimas. ¿Cómo lo he solucionado? Pues con apoyo en cuestión de, lo que pasa es de que, pues en enfermedades, en todo, todo, o sea, hay momentos en que no sé si les ha pasado, y si sí les ha pasado, coméntenmelo aquí abajo y denme un like de que yo también estoy contigo, yo también lo he pasado, que se viene una, apenas va saliendo de esa, cuando ya se te viene otra. Y apenas, ay, vas levantándote de ese problema y se te viene otro. Pasas una y otra situación que ya no sientes que ya, o sea, que ya no va a pasar algo bueno en tu vida. Y sí, sí nos ha pasado muchas cosas así. Y inclusive, por ejemplo, también, eso es en familia, por ejemplo, de enfermedades o cositas así, ¿no? Pero ya en cuestión de clientas, hay muchas clientas que exigen mucho. Y quiero esto, y quiero que mi base de maquillaje sea de alta calidad. Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero. De tanto quieren las perlas de la vida, como dicen por allí. Pero al momento de pagar, ¿Y ese es algún descuento? Oye, ¿y si yo traigo la base de maquillaje? Oye, ¿y si yo pongo las pestañas? Oye, ¿y si yo traigo mi labial? ¿Y si yo traigo mis sombras? ¿Cuánto me cobrarías? ¿Alguna promoción, algún descuento que tengas por allí? Para las clientas nuevas. unas cositas así. Y si me haces un maquillaje muy natural, ¿baja el precio? No, no baja el precio. Porque aunque te haga un maquillaje súper natural, es lo mismo que te haga un maquillaje lleno de color, porque ocupo sombras. Imaginemos que quiero un smokey eye, ¿no? Por ejemplo, ocupo solamente negro y un poco de iluminador. Quiere un maquillaje natural, ocupo un tono café y un iluminador. Es lo mismo. Si quieren maquillaje natural, un maquillaje dramático, es lo mismo, básicamente el mismo costo, así que no sean codas. No me gusta. Cuando hacen eso, yo definitivamente, esas son una de las situaciones que me molesta mucho y ya no contesto. O sea, realmente si quieren un maquillaje barato y que tengan una calidad súper alta, pues hay muchos salones de belleza. No solamente estoy yo. Es feliz enseñando, otra vez hablándome de usted. ¿Es feliz enseñando a maquillarse a otras personas? Claro que por supuesto que sí. Amo enseñar a las personas. Me encanta, amo lo que hago y más que nada compartirme conocimiento, mi experiencia, no tiene precio. Me encanta. Siguiente pregunta. ¿Organizaría alguna salida con sus seguidores? Pues por motivos de la situación actual en la que estamos viviendo, sí está muy complicado. Y pues estaría cool, solo que pues me pongo a pensar dónde cabríamos 15,086 personas o más, porque se van sumando más y les agradezco mucho. Ya contando Facebook y contando YouTube, ya somos 15,086 que siguen mi trabajo y estoy completamente agradecida, en verdad. Los agradezco muchísimo, no tengo palabras para poder decirles todo lo que siento, pero les agradezco infinitamente que valoren y sigan mi trabajo, en verdad. Pues va a quedar algo así y ahora esta parte la vamos a rellenar de color dorado. ¿Alguna persona en algún momento te llegó a truncar tu carrera? Pues como tal a truncar mi carrera no me la truncaron, porque aquí sigo. Sí hubo una persona que ya les comenté al inicio que era una historia de terror. Me decía que a mí me gustaba mucho el maquillaje en ese tiempo. Bueno, a mí también ahorita, ¿no? Lo amo. Pero me llegó a decir que el maquillaje es para feas, que yo usaba maquillaje porque yo me sentía fea, que solamente la mujer bella, la mujer hermosa, que básicamente es una mujer perfecta, no se debe de maquillar porque su belleza es natural. Yo me maquillo porque el maquillaje me hace feliz. El maquillaje me sube el ánimo, el maquillaje me entretiene, el maquillaje es todo. Esa fue como la situación que me quiso truncar. Con ese pensamiento machista horrible.
Y por último van a colocar la estrellita y toda esta parte es con dorado. Me dio muchísimo gusto poderles mostrar toda esta técnica para hacer un maquillaje en cómic. Si les gustó este video, recuerden hacérmelo saber con un... Les voy a dejar en la parte de aquí el botoncito para que puedan suscribirse, así que apachúrrenlo en la parte de acá, mis clases gratuitas para que puedan aprender a maquillarse profesionalmente y les doy muchos tips muy buenos y les voy a dejar en la parte de acá cómo me quité mi ceja, que es un video súper divertido que les va a encantar. Me dio mucho gusto hacer este video. Y